Muy buenos días. Hoy es 25 de septiembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Les recuerdo que tenemos un canal que se llama RCR 750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Comenzamos este informe destacando que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes una actualización de su informe sobre los derechos humanos en Venezuela y denunció que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a más de 2.000 personas entre enero y agosto de este año. Los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020. Considero positivas las detenciones de 5 miembros de las Fuerzas de Acción Especiales, FAES, presuntamente responsables de las muertes de 2 personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del fiscal general sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi oficina, en los que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento. Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país. También agregó en esta actualización oral la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que las condiciones por la pandemia del COVID-19 han agravado las emergencias preexistentes como la desnutrición infantil. 9:05. Perú y países del Grupo de Lima consideraron, tras esta actualización oral sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, realizado por la alta comisionada Michelle Bachelet, y el informe de la misión de verificación de la ONU que acusa al chavismo de cometer crímenes de lesa humanidad, que la crisis en nuestro país es multidimensional. Escuchemos parte del discurso de la delegación de Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nuestros países reiteran su profunda preocupación por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, profundizada por la pandemia ocasionada por el COVID-19, lo que agrava el consabido contexto en el que los derechos y las libertades fundamentales de los venezolanos y las venezolanas son violados cotidianamente. Tanto la actualización oral de la alta comisionada, escuchada hace pocos minutos, como la presentación realizada el día de ayer por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, son una vez más contundentes testimonios del continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país, teniendo incluso motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. El Estado de Derecho viene siendo desmontado sistemáticamente en Venezuela. El Poder Judicial y las instituciones están cooptados con el objetivo de perpetuar el régimen a costa del sufrimiento de millones de venezolanos y venezolanas. No obstante, determinados grupos de personas son más afectados. Los periodistas, los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, no pueden ejercer su labor adecuadamente. Son intimidados y perseguidos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación están severamente restringidas en Venezuela. Los agentes del orden son, lamentablemente, la herramienta para castigar el disenso y la crítica. Tanto los informes de la alta comisionada como de la misión son claros. Las fuerzas del orden cometen los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas temporales, detenciones arbitrarias y tortura. Todo ello con el conocimiento, la aprobación y la guía de los más altos niveles políticos. Por su parte, el profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez, afirmó hoy en RCR que a pesar de que el informe presentado por la ONU ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela es muy contundente, los resultados no se verán a corto plazo. Pues sabemos que la justicia internacional primero pues es una justicia que tarda
en ser efectiva, y que si bien no se puede desfallecer en el escenario de llevar las denuncias y de hacer los procedimientos y de encaminar las responsabilidades para que estos actores un día tengan que responder, la realidad es que no va a ser un resultado en el corto plazo. Por el contrario, la justicia internacional es paquidérmica y la comunidad internacional, que podría llegar a ser la que actuaría, pues está todavía supeditada a la dinámica de las Naciones Unidas, y en el marco de las Naciones Unidas no se puede negar que el Consejo de Seguridad y los dos aliados que por el momento mantiene Nicolás Maduro en ese Consejo de Seguridad hacen prácticamente imposible que se pueda tomar alguna acción clara de sanción hacia el régimen desde la comunidad internacional en su conjunto. Se toman acciones y sanciones desde organizaciones como la Unión Europea, desde países individuales como lo hace Estados Unidos, como lo hace Colombia, como lo hace Brasil, pero la sociedad, digamos, todo el conjunto de la comunidad internacional es más difícil porque pues el mismo esquema de Naciones Unidas lo impide. Pasamos ahora al tema de los comicios del 6 de diciembre en nuestro país. Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, envió una comisión a Caracas para pactar con Nicolás Maduro la postergación de las elecciones. Los detalles los tenemos con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Faltan 2 meses para las elecciones legislativas en Venezuela y la Unión Europea ha enviado una misión diplomática al país para hablar con todas las fuerzas políticas, según han confirmado fuentes europeas a RFI. La delegación ya está en el país para abordar los comicios para que sean lo más transparentes posibles, aunque sobre la mesa también está la posibilidad de que se pospongan unos meses. Esta opción es lo que han pedido algunos opositores como Enrique Capriles. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha decidido dar este paso como un último intento para que haya unas condiciones democráticas antes de las elecciones, y lo decidió por la petición del presidente encargado, Juan Guaidó, de que Europa medie en el conflicto. Hace 14 años que la Unión Europea no participa como observador en unas elecciones en Venezuela y cree que si se consigue posponer los comicios, sí se asegurarían unos mínimos democráticos. A pesar de todo, el Partido Popular Europeo ha mostrado sus quejas a Josep Borrell a través de una carta porque considera que las negociaciones blanquean el régimen de Nicolás Maduro. Este impulso diplomático europeo se produce pocos días después del informe de la ONU en que alerta de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Entre tanto, la Unión Europea se pronunció sobre el viaje de esta delegación a Caracas, diciendo que no es clandestina. Esto lo dejó claro el viernes la Comisión Europea. La portavoz de Exteriores, Nabila Masrali, aseguró en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo Comunitario que los países de la Unión Europea habían sido informados antes del viaje. Por su parte, el ex embajador Milos Alcalay calificó este acto de Borrell como bochornoso y aseguró que no logrará nada. Ha quedado golpeada por la historia de horror del informe de los independientes, los juristas independientes de la misión de indagación. Borrell oxigena, rompiendo además con la tradición europea en materia de observación electoral, permitiendo entrar en el paso de los acompañantes, tratando de darle sugerencias a Maduro para que pueda entonces venir una misión a unas elecciones parlamentarias que va en contra de la decisión mayoritaria europea. Las reacciones que tú has señalado, no solamente esta visita clandestina que la llama la muy destacada parlamentaria española Cayetana Álvarez de Toledo, no solamente es clandestina, sino que además es una traición a la tradición europea, porque ni siquiera le anunció a la presidenta de la Comisión Europea, ni al Parlamento Europeo, ni a ninguna de las instancias comunitarias. Milos Alcalay, en declaraciones para RCR, afirmó que por más que Josep Borrell trate de oxigenar al régimen de Maduro, no tendrá el apoyo de la Unión Europea porque Maduro no cederá a postergar los comicios. Más claridad que en el caso de Venezuela, que la última resolución del Parlamento Europeo y las anteriores, que condenan la situación, que la posición de la Comisión, que la posición del Consejo, que la posición de los cancilleres europeos, y sin embargo él está tratando de buscar oxigenar a Maduro. Sin embargo, la gran ventaja que yo veo allí es que Maduro no entiende esa sutileza, ese apoyo,
y él va a continuar señalando que las elecciones son el 6 de diciembre y punto. Y en esas condiciones no va a poder ayudarlo Borrell por más que quiera, porque eso no será aceptado por la Unión Europea. Entonces, la única posibilidad es postergar unos 6 meses, pero un poco por las declaraciones, a pesar de que se contradice mucho, Maduro no va a aceptar la postergación porque lo que quiere es acabar con el gobierno interino, quiere acabar con la realidad de una Asamblea Nacional reconocida y con un aislamiento cada día mayor. Entonces, el tema es que por más que se mueva Borrell, no va a poder realizarlo. Entonces utilizará ese lenguaje que está acostumbrado, va a ser un lenguaje duro frente a que no ha aceptado las condiciones, pero en el fondo sí está tratando de oxigenar a Maduro. Entre tanto, expertos coinciden que en Venezuela hay que buscar una salida consensuada y democrática para poner fin a la situación de crisis que se registra en el país. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. Tras observar los discursos de ambos líderes venezolanos, en los cuales se expresaron evidentes posiciones contrarias, el internacionalista Óscar Arnal, en entrevista con La Voz de América, aseguró que a su juicio, una solución a la crisis es la propuesta planteada por países como Chile y Estados Unidos. Por ejemplo, que han propuesto, en función de lo que está pasando en Venezuela, que se constituya vía la ONU un gobierno de emergencia nacional en Venezuela. Bueno, esa es una propuesta muy interesante, un gobierno de emergencia y unidad nacional hasta que se hagan unas elecciones transparentes, libres, competitivas, presidenciales por supuesto, y parlamentarias también, para renovar todos los poderes. Eso sería evidentemente el desideratum, o sea, a lo que deberíamos llegar. Entre tanto, para el representante de la Iglesia Católica y del Centro de Investigación Gumilla, Alfredo Infante, es lamentable que la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en el país esté cayendo en la diatriba del dime y direte, de la polarización. Yo creo que hago un llamado a ambos sectores políticos para que respeten pues la dignidad del pueblo venezolano, especialmente los más excluidos, y que haya un esfuerzo por entender que el país es de todo y que tenemos que concertar y llegar a un acuerdo para que haya una solución política digna a tanta necesidad que estamos viviendo los venezolanos. Ambos especialistas coinciden en que es positiva la mediación de la ONU, pero advierten que mientras persista la confrontación entre los venezolanos, no se podrá trascender y encontrar una solución a la crisis. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En otras informaciones, que los tanqueros de Irán cargados con gasolina están cada vez más cerca de Venezuela. Esta información fue divulgada por MarineTraffic.com y TankerTrackers.com, que especifican que en las próximas semanas deberían ingresar a costas venezolanas los buques Forest, Fortune y Faxon. El primer buque de Irán con gasolina debe llegar al palito entre el lunes y martes de la próxima semana, según los cálculos de TankerTrackers.com. Se trata del tanquero petrolero Forest, que navega por el Océano Atlántico. En otras informaciones, tenemos que el régimen de Nicolás Maduro no ha tenido voluntad sincera para entablar un diálogo real que conlleve a la solución de la grave crisis que atraviesa Venezuela. Eso lo afirmó este viernes la representación diplomática de Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La vocera indicó que los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, dan cuenta de las graves violaciones y restricciones a las libertades fundamentales cometidas por Maduro desde 2014. Son las 9:17 en este momento. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, a las 9:20 tenemos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó este viernes a Estados Unidos a intercambiar garantías de no injerencia en asuntos electorales de ambos países, incluido el empleo de tecnologías de la información. Eso lo informó el Kremlin. En un comunicado publicado en la página web de la presidencia rusa, Putin insta a Washington a reiniciar las relaciones en el ámbito de la seguridad informática, para lo que enumera unos pasos que deberían dar ambos países. Putin explica que uno de los principales desafíos estratégicos que afronta el mundo es el riesgo de la aparición de una confrontación a gran escala en el ámbito judicial. Tenemos en otras informaciones relacionadas que los estados de Florida y Arizona, importantes en el gran juego electoral estadounidense, se estarían inclinando a favor del presidente Donald Trump, de acuerdo a una encuesta del diario The Washington Post. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, nos dice que los hispanos son una comunidad clave en ambas jurisdicciones para garantizar el triunfo de cualquier candidato, según los analistas consultados. El anuncio de la decisión de un gran jurado en Kentucky de acusar a uno de los 3 policías involucrados en la... El presidente Donald Trump ha aumentado su margen de aprobación para la reelección en estados importantes como Florida y Arizona, según recientes resultados de una encuesta desarrollada por el Washington Post. En el estado del Sol, el mandatario alcanza un 51% a su favor versus un 47% que lleva su contendor Joe Biden. De acuerdo a Lorenzo Palomares, analista republicano, el triunfo de Trump en Florida será más contundente en esta elección que en la del 2016. Pero la ganamos con un 58% del voto cubano-americano. El voto cubano-americano estaba dividido porque estaba Jeff, estaba Marco y estaba Ted Cruz. El partido se ha unido. Yo creo que el voto cubano-americano de Trump en la Florida va a ser un 80 o un 90%. Tanto en Florida como en Arizona, la participación de los hispanos representa una pieza clave en el triunfo de ambas campañas. Para Mauricio Pasariello, analista demócrata, este resultado no es una muestra confiable de la realidad nacional. Yo creo que el vicepresidente Biden está trabajando muy fuertemente en la comunidad hispana, tanto en la Florida como en Arizona. De nuevo, habría que ver un promedio de encuestas para entender si lo que indica esta encuesta es algo real o simplemente un fenómeno, como se da en muchas ocasiones, de una simple variación. En Arizona, la diferencia a favor de Trump es de 6 puntos por encima del vicepresidente Biden, pero aún restan unos 40 días de campaña. Sabemos que Nueva York y California no se van a ganar.
Lo cierto es que los demócratas reconocemos que en la Florida va a ser reñida la contienda. La pugna continuará, sobre todo en los estados indecisos. José Pernalete, Voz de América, Miami. 9:23, continuamos en Estados Unidos, donde la decisión de un juez del estado de Kentucky sobre la forma en que murió Breonna Taylor, uno de los símbolos en la lucha por la equidad racial de los últimos meses, provocó una nueva ola de protestas alrededor de Estados Unidos, como nos cuenta Jacopo Pulizzi. El anuncio de la decisión de un gran jurado en Kentucky de acusar a uno de los 3 policías involucrados en la muerte a tiros de Breonna Taylor en la ciudad de Louisville y que la acusación no estuviera relacionada con su muerte provocó otra ola de protestas por la justicia y la igualdad racial. Sé que no todos estarán satisfechos con los cargos que informamos hoy. Mi equipo se propuso investigar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora Taylor. Lo hicimos con un objetivo singular en mente, la búsqueda de la verdad. Un policía fue acusado de imprudencia temeraria por su papel en la redada en la casa de Breonna Taylor, pero no se presentaron cargos contra los otros 2 agentes que dispararon contra Taylor 6 veces. Los manifestantes salieron a las calles en Louisville después del anuncio y al menos 2 policías recibieron disparos poco antes de la imposición de un toque de queda a las 9 de la noche. También hubo manifestaciones en Nueva York, Chicago, Milwaukee y ciudades más pequeñas en todo el país. El abogado de la familia Taylor, la cual ha recibido $12 millones en un acuerdo con la ciudad de Louisville, criticó la decisión. El gran jurado del condado de Jefferson acusa al ex oficial Brett Hankinson con 3 cargos de peligro sin sentido en primer grado por balas que entraron en otros apartamentos, pero nada por el asesinato de Breonna Taylor. Esto es indignante y ofensivo. Los manifestantes pidieron que los 3 agentes, todos blancos, rindan cuentas por la muerte de Taylor ocurrida en marzo de este año. Los agentes hicieron un total de 32 tiros después de que irrumpieron en su apartamento con una orden judicial que les permitía no golpear. Los candidatos presidenciales respondieron a la noticia. El presidente Trump elogió el trabajo de la Fiscalía de Kentucky, mientras Joe Biden invitó a los manifestantes a protestar solo pacíficamente. Jacopo Pulizzi, Voz de América. 9:25. En Nicaragua podría aprobarse una ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, la cual busca impedir que la oposición de ese país reciba financiamiento del exterior a través de organizaciones no gubernamentales y personas naturales. Donaldo Hernández se encuentra en Managua y nos explica mucho más. La iniciativa de ley llamada Regulación de Agentes Extranjeros, que fue enviada por el presidente Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, pretende poner fin a lo que el gobierno de Managua considera injerencia extranjera. La legislación facultará al Ejecutivo supervisar a todas las organizaciones no gubernamentales o personas naturales que reciban fondos del exterior. La propuesta de la presidencia ha sido rechazada por diferentes organizaciones sociales que reciben fondos del exterior. Con esta ley lo que se está tratando es de criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, criminalizar el derecho a la educación, a la salud. El abogado Denis Darce explica que legislaciones similares han sido aprobadas en países aliados del gobierno sandinista. Tiene la misma lógica de la ley de Rusia y se parece mucho a las iniciativas que han tenido países como Cuba y Venezuela para limitar el ejercicio de los ciudadanos a defender sus derechos. De acuerdo con el proyecto de ley, las ONGs y los ciudadanos que reciban fondos del exterior no podrán financiar a ninguna organización política. De lo contrario, podrían ser multados, confiscados o sus cuentas podrían ser congeladas. El sector empresarial también rechaza la iniciativa. Una ley totalitaria, una ley que viene confiscatoria y una ley que puede crear un caos gigantesco en este país. Pero el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, respalda la propuesta por considerar que las personas u organizaciones que reciben fondos del exterior no deben financiar a la oposición. Como un agente extranjero porque está recibiendo dinero de fuera y no tiene los usos que están contemplados en toda la legislatura normal, pues tiene otros usos.
La iniciativa podría aprobarse en los próximos meses en el Parlamento, donde el partido oficialista tiene una amplia mayoría. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. 9:28. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM.